Bienvenidos a esta clase 2 de sistemas digitales. Hoy día vamos a hablar un poco sobre lo que sería el álgebra de Boole, centrándonos más que nada en eso, tablas de verdad y un poco más. Vamos a ver ahorita la agenda de hoy día. Como les comenté, vamos a ver álgebra booleana, operadores lógicos básicos, en caso ustedes ya los conozcan, estamos hablando del AND, del OR y del NOT. Tablas de verdad, cómo nosotros podemos representar nuestras funciones booleanas en una tabla de verdad y de esta manera poder esta tabla nos puede ayudar a poder reducir toda esta expresión en una forma muy optimizada. Puertas XNOR, NAND y NOR, que serían negaciones de las anteriores ya vistas, y ciertas combinaciones también. Entonces, son compuertas que fueron descubiertas a partir de estas primeras, que serían las básicas, pero que también son muy útiles y que hoy por hoy se usan mucho en circuitos digitales, ¿no? Luego, min términos y max términos son dos formas de poder expresar nuestras funciones booleanas. Básicamente lo que nos va a permitir es poder conseguir representar toda tu función booleana y expresarla en base a unos términos que tú vas a decidir si quieres tomar los unos o tomar los ceros, ya que como ahorita estamos en binario, tomamos o uno o cero. Diseño de circuitos combinacionales, vamos a ver un poco sobre eso también en esta clase y finalizamos con un código de Hamming que es básicamente nos va a permitir poder enviar información y poder darnos cuenta de, este dato no ha llegado correctamente a mi destino, entonces hay que hacer algo para poder corregir esta falla, ¿no? Entonces, comenzando ya con eh, la agenda, hablando un poco más sobre álgebra booleana, de igual manera que existe la álgebra euclidiana, que es la que usualmente usamos en la suma, ahora esta multiplicación, potencia, y existen como que leyes asociativa, distributiva, conmutativa y demás que hemos estudiado, elemento neutro, bueno, y todos esos términos que hemos visto bastante durante el colegio y la universidad. Existe una álgebra que está dedicada exclusivamente para lo que sería el binario, todo el tema binario, y es el que se usa en los sistemas digitales, que es el álgebra de Boole en honor al que definió todas estas bases, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que diferenciarlas, como les comenté, que básicamente usamos dos opciones para nuestros dígitos, cero y uno. Básicamente nos encontramos en binario, entonces solo podemos tomar estos dos valores, ¿no? Ahora, existen, a diferencia del álgebra elemental que habíamos visto, existen diferentes tipos de operadores que podemos hacer. En este caso como les comenté, es el AND o la conjunción, la disjunción que también les puede llamar OR y la negación que se puede llamar NOT también. No hay problema con esa parte. Entonces, nosotros en álgebra booleana vamos a estar usando casi siempre AND y OR para poder definir y NOT simplemente para negar algunas entradas o negar alguna operación de una o varias entradas. Esto es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, ¿no? Entonces, esta álgebra booleana cuenta con leyes que fueron definidas por Boole, como les comenté, como por ejemplo ley de potencia, ¿no? Básicamente, antes de empezar con esto, si yo coloco, eh, si A es una entrada y yo coloco A punto B, esto significa un A and B, y si yo coloco un A más B, esto es igual a un A or B. Entonces, lo que yo aquí estoy viendo en idempotencia sería X punto X, entonces sería un A punto A es igual a, te dice que es igual a A, ¿no? Y esto es bastante sencillo de comprobar. Si A puede valer o 0 o 1, 0 por 0 and 0 me va a dar 0 y 1 and 1 me va a dar 1. Ahora, quizás se están preguntando cómo funciona esto del AND y del OR. Es muy similar a lo que ustedes ya han podido haber visto antes. Básicamente sería, eh, yo tengo dos expresiones como
Para esto sirven mucho las tablas de verdad que vamos a explicar de aquí a poco, pero un pequeño adelanto. Uno uno aquí 0, 1, 0, 1. Entonces, básicamente, mi operación AND va a ser que entre dos operandos, sea A y B, solo sea uno, ya que aquí podemos tomar solamente el valor de 0 y 1, cuando ambos operandos sean uno. Es decir, esto se asemeja mucho a lo que ustedes ya han visto posiblemente con conjunción, que es, si se cumple el primero y se cumple el segundo, mi resultado es positivo, ¿no? Si alguno de los dos falla, ya es negativo. Positivo y negativo en binario booleano, lo vemos como un cero negativo y un uno positivo. Entonces, básicamente acá y como su mismo nombre lo dice, ¿no? And es y en español. Entonces, tiene que cumplirse la opción A, la opción primera y la opción segunda, ¿no? Si alguna no se cumple, ya me va a dar cero. Entonces, aquí como vemos, A es cero, B es cero, entonces va a ser cero, A es cero y B es uno. Pero me dice que ambos tienen que cumplirse, entonces cero. De igual manera aquí, uno no se cumple, entonces es cero, y el tercero es uno. Entonces, una vez que conocemos esta tabla para AND, ya vamos a ver que cero con cero me va a dar cero, efectivamente, y que uno con uno me va a dar uno. Y como en este caso A solo, el valor de A va a ser el mismo para los tres, estas leyes de potencia van a cumplir, ¿no? Es muy similar con el OR. Ahora, si hago acá una tabla rápida de OR, básicamente el OR lo que me indica es, o se cumple uno, con basta con que se cumpla uno y ya mi salida es positiva, entonces ya es uno. Si ambos son ceros o ambos son negativos, significa que no lo voy a poder pasar como positivo, entonces va a ser un negativo, ¿no? O se cumple esto, o se cumple lo otro. Si no se cumple ninguno, ok, no se cumple nada entonces. Pero si se cumple basta con que se cumpla uno y ya es mi resultado positivo. Si se cumplen dos, es mucho más o sea, estoy más que cumpliendo la condición más de lo necesario, entonces también va a ser uno. En base a eso, por ejemplo, si es cero y cero, significa que nada se cumple, entonces mi salida va a ser cero. Como es aquí cero uno, al menos uno aquí se está cumpliendo, entonces ya vamos con uno. Aquí es uno cero, de igual manera, uno ya se está cumpliendo, entonces vamos con uno. Y en uno y uno, a mí me basta con que uno se cumpla, si se cumple dos, genial, entonces va a seguir siendo uno. Entonces, yendo para la ley de potencia, donde dice que x más x es igual a x, si este es cero, si x vale cero, la, la expresión que tendremos sería esta, ¿no? Cero más cero es igual a cero. Cero más cero es cero or cero. Cero or cero es cero. Y si x vale uno, tendríamos uno or uno es igual a uno, que también se cumple, ¿no? Es por eso que son leyes probadas ya, ¿no? Que uno las puede seguir sin problemas. Vamos a quitar estas tablas para poder tener espacio. Lo bueno que ya están conociendo un poquito más sobre estas tablas, entonces les va a ser muy útil más adelante esto de aquí. Identidad, de igual manera, si yo tengo un A and uno, sea el valor que sea el que tome A, mi salida va a ser A. Eso es ley. ¿Por qué? Porque el AND, ¿se acuerdan de la tabla que estaba aquí hace un momento? El AND, ¿cuándo va a ser uno? Cuando ambas sean uno. Si una de ellas es cero, se acabó, entonces mi salida va a ser cero. Entonces, ¿qué sucede si yo tengo aquí A, cero y uno? Y digo A and uno. Cero con uno me va a dar cero, pero uno con uno me va a dar uno. Entonces, ¿se dan cuenta que este valor de A, estos dos valores que tomaba son los mismos que el A and uno? Para ambos casos que tome, ya que no tengo más variación, ya que mi otro operando es fijo, ¿no? Es un uno fijo. Es por eso que solamente hay una variación. Entonces, en este caso, como mi entrada y mi salida, los valores que van a ser los mismos, es por eso que es A and uno es igual a A. De igual manera con el identidad.
Esto lo podemos ver como si fuera el elemento neutro, ¿no? En la multiplicación es el uno, y en la suma es el cero, que básicamente es número más ese número va a seguir siendo el mismo número, no va a tener ningún efecto. Entonces, en el caso del OR es x más uno, o bueno, este más es OR uno es igual a x. De igual manera, x cero uno x OR uno. Cero con uno me va a dar uno. Ah, perdón, es con cero, porque con uno sí hay cambios. ¿Qué me dice el cero? El OR con el cero. Bueno, el OR simplemente, que basta con que uno sea uno y ya puedo tener un uno a mi salida. Basta con que uno se cumpla. Como aquí es cero OR cero, esto no se cumple, así que esto sería cero. Este es uno OR cero. Tener un uno ya me basta, entonces mi salida va a ser uno. Y de igual manera aquí se cumple que estos son iguales, ¿no? Ahora, aquí lo que sería dominación es un poco lo inverso. Es por eso que, si te das cuenta, usan el cero en el AND y el uno en el OR. Porque si aquí tú usas, voy a poner otro color, si tú usas cero y no usas uno, sería A AND cero. Pero recuerda que para que el AND sea uno, ambos tienen que ser uno. Si yo tengo un cero aquí, no importa lo que yo tenga del lado de A, igual va a ser cero, ¿no? Porque así sea uno, uno and cero es cero, y cero and cero es más cero, inclusive, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto se va a cumplir, y con el OR va a ser igual, ¿no? Si no es cero, y aquí es uno, sería OR, basta con que uno sea uno para que mi salida ya sea uno, entonces cero con uno me va a dar uno, cero, uno OR uno me va a dar uno también, entonces ambos se van a cumplir. La conmutativa también es directa, ya que, por ejemplo, al momento que yo hago un AND, me da igual con que sea cero AND 0, 1 o uno AND cero, ya que en ambos casos estos dos van a ser cero, ¿no? De igual manera con el OR, me da igual que sea cero OR uno o uno OR cero. En ambos casos esto va a ser uno. Entonces la asociativa también se cumple. Son leyes que también ustedes ya han visto, ¿no? En lo que sería la álgebra euclidiana. De igual manera la asociativa, como se cumple la conmutativa en este caso, la asociativa también se está cumpliendo. Vamos a eliminar esto primero antes de continuar. Básicamente te dicen, tú haces un X, Y, Z, tú lo podrías hacer primero el X, y luego el Z, o X y luego el Y, Z. Lo cual se cumple, ¿no? Ya que al final este X y Y me va a dar un operador como si fuera un A, y este Z es otro operador, entonces sería un A, A and Z. Esto me va a dar lo mismo si es que yo tengo cero and uno o uno and cero, que sería caso contrario, ¿no? O otros tipos de agrupaciones. Entonces, básicamente con lo que yo hago, con lo que yo puedo lograr con la conmutación, al menos en estos casos, permitirnos que el operador AND como el operador OR, si tenemos solo esos operadores, pueda cumplir la ley asociativa. Con el caso de la distributiva es un poquito diferente, ¿no? Porque aquí ya empezamos a mezclar ANDs y ORs. Entonces, aquí sí tenemos que tener un poco más de cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos un X, Y más Z. Esto lo distribuimos, entonces sería XY más XZ, que es lo que está acá. Y en este caso la distributiva, al menos en Boole, se puede hacer de esta manera también, ¿no? Y esto se distribuye, sería X más Y por X más Z. ¿Por qué? Porque es que el AND tiene más prioridad que el OR. Existe lo que sería, ¿qué operadores son prioritarios comparados a otros?
Entonces es por eso que en este caso podemos eh, usar este más para hacer la distribución, ya que este y por z o y and z se tiene que realizar antes de poder hacer el OR. Si es que yo lo distribuyo de esta manera usando el OR, eh, puedo obtener otra expresión que, dependiendo del escenario, puede ser muy útil para mí, ¿no? Para complementación es básicamente que un A por un A negado me va a dar cero, porque si este es cero, este va a ser uno, y basta con que uno sea cero para que sea cero. Pero si este es uno, el negado va a ser cero. De igual manera va a pasar lo mismo, ¿no? El tercero excluido, en el caso del OR es muy similar. Si tengo cero más cero negado, me va a dar uno, que sería aquí x más x negado. Esto me va a dar uno, ¿no? Y si x vale uno, por más que acá yo tenga un cero porque está negado, va a ser uno mi salida también. Eso, luego la involución, que básicamente la negada de tu negada. De esta manera enfrentamos un número negado. Pero si yo tengo negación de la negación, eso se anula. Porque si este es cero, ponte que x es cero, lo niego, se vuelve uno. Lo vuelvo a negar, se vuelve cero. Vuelve al valor inicial. Entonces, básicamente cada dos negaciones, si yo tengo un x con uno 2 3 4 5 cada dos negaciones yo las puedo eliminar. No es necesario que las coloque. ¿Por qué? Porque al final voy a obtener el mismo resultado. Entonces, este x con 5 negaciones es igual a un x con una negación. ¿Qué es lo que te dicen ahí, no? Con la triple negación es algo muy similar. Como dos negaciones ya se van a anular, te va a quedar una nomás al final. Ahora, lo que sería ley de Morgan, que es muy importante, es que si yo tengo un x y negado, yo puedo distribuir esa negación para cada uno de mis elementos, en este caso x y y, entonces sería x negado. Y la operación que está dentro, en este caso es un AND, cambia de, si es AND, cambia a OR, y se convertiría en esto. Pero eso también funciona cuando es un OR. Por ejemplo, si tengo x más y negado, lo distribuyo y mi AND, mi OR, perdón, pasa a ser un AND. Entonces, esto de acá es muy importante y sirve muchísimo cuando queremos reducir funciones booleanas usando eh, simplemente leyes de Boole. Es muy útil. Entonces, es muy importante que entiendan eso de aquí. Ahora, lo que serían las leyes de absorción y la ley booleana, básicamente es que si tú x multiplicas un x por y, al final este resultado va a ser un x. Esto lo podemos demostrar también. Por ejemplo, si yo tengo x por x más y, si x vale cero, ya que aquí solo puede tomar dos valores, ¿no? Cero and cualquier cosa me va a dar cero. Entonces mi resultado va a ser cero. Pero si x vale uno, x va a ser, este de aquí va a ser uno, y uno más cualquier cosa me va a dar uno. Entonces, uno con uno, mi salida también va a tener uno. Entonces, es importante darse cuenta ahí que eh, si tengo una expresión que tenga esa forma, mi salida va a tomar el valor de x directamente, ¿no? Y de igual manera con el otro de acá, el segundo. Si ustedes le dan a x0, básicamente al tener un and dentro de ese xy, eso se va a hacer cero, más el cero que ya tenía afuera, mi resultado va a ser un cero. Pero si tengo un uno en mi x, independientemente del valor que sea y, por más que y sea cero o y sea uno más cualquier cosa siempre me va a dar un uno en booleano, ¿no? Porque estamos hablando de uno or algo, o uno or una expresión desconocida. Con que ya se cumple uno de esos, uno de los dos, me basta y me sobra para que mi salida sea uno. Entonces, con eso basta y sobra para poder eh, ver esta ley. Ahora, estos son los operadores lógicos básicos. Ya hemos usado uno, de hecho, dos, de hecho, en la slide pasada, que serían estos de acá, que como les comenté son muy útiles y básicamente
De nuevo, el AND solo va a ser uno si es que ambos son uno, es por eso que solo en esta condición se cumple. El AND viene de que el primero se debe cumplir y el segundo también. Si no, no, mi salida va a ser cero. Por eso que pasa esto de aquí. El OR es mucho más permisivo, entonces te dice, basta con que uno se cumpla y ya tu salida va a ser uno. Como aquí ya se cumple uno, aquí ya se cumple uno y aquí se cumple más de uno, todo esto de acá se cumple. Y el único caso que es cero sería cuando ambos son cero, ¿no? La negación es mucho más sencilla, es simplemente si tengo un cero, mi salida va para uno, y si tengo un uno, mi salida va para cero. No hay mucho misterio. El XOR ya viene a ser una nueva agrupación, el cual ustedes pueden acordar o identificar esta compuerta con cuando tú tienes dos entradas, X y Y. Si esas entradas son diferentes, tu salida va a ser uno. Si las entradas son iguales, tu salida va a ser cero. Es una buena forma de acordarse sobre esta tabla de verdad. Básicamente, son diferentes, ok, mi X hora de X y Y va a ser uno. Son iguales, va a ser cero. Esto tiene su presentación también en básicamente usando AND y ORs, lo vamos a ver más adelante. Y otra cosa muy importante es que ustedes conozcan los, eh, las compuertas. En este caso, la compuerta AND se va a presentar de esta manera. La compuerta OR se presenta de esta manera. Pueden ver que es diferente, el arco que se forma y demás. El NOT es básicamente lo que caracteriza este circulito de acá, que básicamente indica que se está negando la entrada. Y el XOR pueden ver que se parece mucho al OR, solo que tiene esta línea aquí que lo separa, que básicamente eso también es característica del XOR. Entonces, es muy importante que conozcan esto porque eventualmente cuando veamos netlist, que sería una netlist, es básicamente un circuito que tú obtienes, que has diseñado, eh, y veamos los gates, ahí ustedes van a poder entender, esto de aquí se permite hacer un MUX, por ejemplo, esto de aquí permite hacer un decodificador, esto de aquí permite hacer una máquina de estados, un flip-flop y demás, ¿no? En base a, básicamente, todos, si vamos hasta el fondo, nace de transistores. Con transistores, eventualmente vamos generando compuertas. Ustedes ya están conociendo las compuertas. Con compuertas vamos generando bloques combinacionales o circuitos combinacionales conocidos como el MUX, decodificador, el ALU, el codificadores de números, por ejemplo, también encoders, flip-flops eventualmente, y con los flip-flops ya entramos a bloques de memoria, podemos hacer eh, máquinas de estados y todo lo demás, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir explorando todos estos temas. Ahora, las tablas de verdad son fundamentales para poder estudiar esta lógica proporcional, que nos va a ser muy útil, ¿no? Para el momento que nosotros deseamos expresar el funcionamiento de un circuito, ¿no? Por ejemplo, si quiero expresar el funcionamiento de un MUX, con una tabla de verdad eh, puedo basarme y de esa manera usar todo esto para poder obtener su función booleana y en base a eso su representación en compuertas lógicas, ¿no? ¿Cómo hago mi tabla de verdad? Si yo tengo una entrada, básicamente la regla que se sigue es, si tengo una variable o una entrada, la cantidad de columnas, de filas, perdón, que voy a tener sería 2 a la n. En este caso, 2 a la uno serían 2. Si tengo dos variables, sería 2 a la 2 sería 4. Es por eso que se colocan 4. Y si tengo 3 sería 2 al cubo, sería 8. Y así sucesivamente, ¿no? Esto basado en la cantidad de combinaciones que yo puedo lograr con una cantidad de entradas, con una cantidad de entradas determinada. Si es que yo tengo dos variables, puedo tomar hasta cuatro combinaciones, ¿no? Y justamente este número de combinaciones lo da la potencia. Ok, ahora lo que sería las otras compuertas, que serían la compuerta NAND, NOR y NOR, XNOR. La tabla de verdad que tenemos para el NAND es básicamente, como pueden ver incluso de la compuerta, es agregamos una negación. Es por eso que si ustedes quitan esta N, se lee como AND. Entonces el NAND vendría a ser el AND negado. Es por eso que ustedes, si acuerdan, el AND sería 0, 1, 1, 1. No, perdón, 0, 0, 0, 1 es el AND. Si yo niego eso de acá, 0 se vuelve 1.
el cero se vuelve un uno, el cero se vuelve un uno y mi uno se vuelve un cero, ¿no? Como que lo indica, es una combinación del AND y el NOT. Se vuelve lo opuesto a lo que me volvería mi AND normal, ¿no? El NOR también es una combinación del NOT y el OR. Va a devolver lo opuesto a lo que sería el OR. Como el OR es cero uno 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 aquí sí, me va a volver básicamente lo inverso. ¿Y cómo yo los distingo? Es por este circulito que les había comentado. En el caso del NOT, es este circulito el que hace que se niegue todo. Entonces, eh, entender eso es muy importante porque cuando ustedes vean un circuito y vean, por ejemplo, que estén usando un OR, puede ser que se confundan pensando que es un OR cuando esto es totalmente diferente, ¿no? Ok, para el XNOR básicamente es la negación del XOR. Entonces, esto es lo que vimos antes. Ahora, si es que yo quiero, una vez que ya tengo mi tabla de verdad, por ejemplo, en este caso tengo una tabla de verdad de cuatro entradas, por eso que tengo, eh, bueno, en este caso tengo solo ocho combinaciones, pero puedo tener hasta 16, entonces deben haber ocho más. Si yo quiero representar una función booleana en función a sus min términos, es posible hacer ello, que básicamente son las expresiones en las cuales mi f, que sería la función, va a tener como valor resultado, como valor final uno. Es por eso que ustedes pueden ver que este min término se está colocando justo aquí cuando este es uno y no se está colocando cuando es cero. De esta manera yo, por ejemplo, puedo decir, este f, que es mi salida, mi salidas puede ser representada por una función cuyas expresiones estén representadas por los min términos, que básicamente van a ser aquellas expresiones en las cuales mi salida es igual a uno. Entonces tú puedes preguntarte, ¿y cómo obtengo el A negado, B negado y C negado aquí? Y aquí es diferente. Este es en base a los valores que tienen tus entradas. Como A es cero, se le coloca A negado. B es cero, se coloca B negado. Y C es cero, se coloca C negado. En este segundo caso casi puede entender un poco mejor, porque A es cero y B es cero. Entonces por eso que están negados. Pero como C es uno, se coloca de manera normal. De igual manera pasa con el M3, M4 y M5, que es cero, uno, uno. Es por eso que es A negado BC. 100 A B negado C negado y 101 que sería A B negado C. Entonces, es por eso que esta función yo la puedo presentar, si yo tengo la tal de verdad, yo tengo una expresión usando min términos o max términos. En este caso, usando solo min términos, yo puedo presentar esa función con esta expresión de aquí, que es medio grande, pero que todavía puede ser optimizada, ¿no? Usando álgebra de Boole. Por ejemplo, si yo tomo A negado, B negado, y acá eh, hago la operación inversa de la distributiva, básicamente sería C más C, porque si esto yo lo distribuyo, sería AB negado con C negado obtendría C acá, más AB, A negado, B negado, C, que sería esto acá. Y sabemos que C más C negado, X más X negado, esto me da uno. Entonces, esto al final, todo esto de aquí es A negado, B negado nada más. De igual manera lo puedo hacer aquí. Este A, B negado, puedes ver que aquí hay un A, B negado y solo hay un C y un C negado. Bajo acá el ABC. Y esto de acá, usando la misma lógica, esto es A más B negado. Entonces aquí ya tendría A negado, B negado, más A negado, BC, más AB negado, ¿no? Y si yo agrupo esto y esto, sería B negado por A negado más A, que esto también es uno. Entonces este sería B negado más A negado, BC. Entonces mi expresión de aquí puede ser reducida a esto de acá. Tal vez si es que se analiza, puede ser reducida inclusive más. Sin embargo, ese es como que un primer resultado que puedes tú ya ir obteniendo usando min términos y usando leyes de Boole, ¿no? Lo que son cosas que te van a permitir que, por ejemplo, inicialmente tú esto, ¿cuántos compuertos usarías, no? Uno para cada negación y luego ir armando cada uno de tus ORs y tus ANDs, usando, en caso que uses ANDs y ORs de dos entradas, usando
eh, en este caso 2 para cada una de esas expresiones. Aquí reduces completamente todo eso, ¿no? Aquí ya no necesitas ni siquiera negar el C porque llegas a la conclusión de que no es necesario, ¿no? Tú puedes obtener el mismo resultado solamente implementando este circuito aquí, que sería mucho más eficiente. Ahora, básicamente es por eso que se comenta que los min términos y max términos son complementarios, porque min términos tú tomas los unos, ahorita vamos a tomar los ceros, y la forma de representarlos es muy similar, es básicamente negándose en lo que sería la operación. Por ejemplo, si tomo este caso de aquí, A es cero, entonces no se coloca nada, se coloca A simplemente. B es uno, entonces se niega. Y C es cero, entonces no se niega. Porque acá estamos buscando ceros, no estamos buscando unos. Y colocamos el OR. ¿Por qué? Porque la idea es identificar para qué expresión y operaciones booleanas, para esta combinación de entradas que sería el M2, mi salida va a ser cero en este caso. Antes era que mi salida sea uno, es por eso que si se acuerdan usábamos el AND. Porque, y aquí cuando era, por ejemplo, si era 0, 0, 1, no colocamos ABC, sino colocamos A, B y C. ¿Por qué? Porque cuando A tome cero, esto va a ser uno. B tome cero, esto va a ser uno porque está negado, y C ya va a ser uno. Entonces, en min términos, nosotros estamos buscando que sea uno. De esa manera puedes acordarte también. En cambio, en max términos, lo que estamos buscando es que sea cero. Es por eso que usamos el más. O sea, tenemos que asegurarnos que los tres sean cero para que pueda ser cero. Es por eso que aquí, cuando y es cero, no es necesario negarlo. En cambio, cuando es uno, sí. Porque cuando tomen ese valor de 0, 1, 0, este A ya va a ser cero. Este C también va a ser cero. Este uno nomás lo tengo que negar para que se haga cero y poder obtener mi salida tal cual como está acá, ¿no? Donde la idea es muy similar, tomo los max términos y en vez de aquí, por ejemplo, sumar, aquí se multiplica. En los min términos se suman. Básicamente, min términos es suma de operaciones, o bueno, el OR de todos los min términos. Aquí es el AND de todos los max términos. Y se puede presentar con ese símbolo de como que productoria, ¿no? Entonces, es muy importante esto de aquí. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes tengan una tabla de verdad cualquiera que les presente, si les piden, calcula la función booleana que representa la siguiente tabla de verdad, entonces ustedes pueden sacar la expresión. Yo recomendaría que saquen los max términos porque es mucho más, al menos sí, sencillo para el punto de vista en el cual yo lo manejo. eh, y luego hagan las simplificaciones que ustedes deseen, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden tomar uno u otro camino dependiendo de... También depende mucho la cantidad de unos y ceros que tengas. Por ejemplo, ponte que tienes que este fuera uno y que este fuera uno. Por más de que a mí me guste usar min términos, al tener solo un cero, yo tendría que mi expresión es equivalente a esto de acá. No tendría que hacer más cálculos, tendría que simplificar más. Entonces ahí va a depender también de ciertos criterios, ¿no? Cuando tú veas que la cantidad de min términos es mucho menor a los unos, ahí puedes usar max términos y en viceversa puedes usar min términos, ¿no? Si son iguales, por ejemplo, si aquí, no, aquí son tres entradas, entonces también son ocho. Si aquí hubiesen cuatro unos y cuatro ceros, yo usaría min términos, solo por preferencia mía. Ok, ahora, ¿cómo definimos, cómo diseñamos circuitos digitales combinacionales? Básicamente lo que hacemos es definimos entradas y salidas de un circuito. Por ejemplo, si te quiero un MUX, ¿qué entradas necesito para que un MUX funcione? ¿Qué salidas necesito? ¿Qué valores pueden tomar? Armo mi tabla de verdad una vez que ya tengo todas mis entradas. Una vez que armo mi tabla de verdad, ya tengo tanto mi valor de salidas para cada combinación de las entradas. Puedo calcular, una vez que tengo mi tabla, las función usando max términos o min términos. Luego las puedo simplificar
Y una vez más simplifico, y finalmente es implementarlo con compuertas lógicas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede en este caso? Si quiero implementar eso con compuertas, como yo lo haría? Esto te dice que es A, B y C. Bueno, no hay espacio. Voy a hacer acá a la derecha. A, B y C. Te dice que yo aquí haría un AND de tres entradas, perdón, un OR de tres entradas, donde aquí va a entrar A, aquí entra la negación de B, entonces aquí saco una negación y entra C. Esto de aquí va un AND de tres entradas, aquí es otro OR de tres entradas, aquí es otro OR de tres entradas. Este es mi F. Y básicamente, por ejemplo, acá te dice que va un anegado, entonces acá lo niego. Digo que esto se conecte aquí. B negado también, entonces B negado viene por aquí. Y C va directamente para acá. Para el tercero es un anegado, entonces anegado viene para acá. B negado, chapo este B negado que tengo acá. Y C negado que aquí lo niego, ¿no? No tengo mucho espacio, por eso salió ahí no tan claro. Sin embargo, la idea sería básicamente, una vez que tienes tus ANDs y tus NORs, ANDs, OR y NORs, y ORs, tú ya puedes graficar cualquier circuito, ¿no? Básicamente. Ok, ahora el código de Hamming. Básicamente, código de Hamming te permite detectar y corregir ciertos errores, fallas que pueden darse cuando tú envías información. De esta manera, casi siempre lo que se busca es, si es que el emisor ha enviado un dato 58, y te llega 100, 48, 38 o 25, o un número completamente diferente, como que te llegue 2. eh, Esto va a tener mucho impacto, ¿no? Al momento de que tú uses esta información para, ya sea un programa, ya sea por el hecho de que sea simplemente información textual, ¿no? Si es, si esos al final se transmiten como números, si esas palabras llegan mal, de lo que sería un nombre, puede llegar a ser un sustantivo, puede llegar simplemente a ser una combinación de letras cualquiera, que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, el código de Hamming se utiliza básicamente para esto y consta con bits de paridad que básicamente te van a permitir saber si es que este ha llegado o no ha llegado con alguna falla al destino, ¿no? Como dice acá, esto te permite verificar la consistencia de los datos y te dice que si hay algún bit que haya sufrido algún cambio, ¿no? Como les comenté, esto se hace mediante el uso de bits de paridad y la nomenclatura que se suele usar es, te suelen decir, ¿no? Calcula el Hamming de 7,4, donde básicamente el primero es la cantidad de bits totales que vas a usar para eh, una codificación. Y los bits de información que vas a enviar van a ser cuatro, ¿no? Básicamente. Entonces tienes tres bits de redundancia o tres bits de paridad, como le quieras llamar. Ahora, lo que sería este ejemplo donde te dicen que Hamming, eh, el dato es un 0, 1, 1, 0, y te piden un Hamming de 7 a 4. Lo que básicamente te están diciendo es, necesitamos que agregues tres bits de paridad. Entonces, la forma de poder hacer esto es armar esta tabla de acá, que es mucho más sencillo para poder guiarse, donde tenemos una fila para tus datos, una fila para cada bit de paridad. Si te piden que uses 7 bits totales, significa que vas a usar 3 bits de paridad, ¿no? Y estos bits de paridad van a ir colocándose en las posiciones que sean potencias de 2. Entonces, desde izquierda hacia la derecha, eh, vamos colocando estos bits, ¿no? En la posición 1 se encontrará el bit de paridad 1, porque este es 2 a la 0. En la posición 2
que es 2 a la uno, se encontraría el bit de paridad 2. Y en la posición 3 ya podría empezar a hablar de datos, porque esto no es una potencia de 2. Entonces aquí podría colocar mi primer bit, que sería el cero, y por eso yo solo coloco esto de acá. En la posición 4 va mi bit de paridad también, porque son 2 a la 2. En la posición 5 va mi dato 2, dato 3 y dato 4, así, ¿no? No necesito más bits de paridad porque solo me pidieron enviar 7. Entonces lo que hacemos ahora es básicamente eh, seguir estos pasos, ¿no? Colocamos la tabla, colocamos los bits totales, llenamos una fila con los bits de paridad, así como los de los datos, ya lo hemos hecho. Una fila de datos, el bit de paridad, también ya lo hemos hecho. De uno, de 2, de 3, también ya hemos hecho. Hemos hecho todo eso hasta este punto de aquí. Entonces, lo que se hace después es esto de aquí. Te dice, para la columna del primer bit, completamos los datos cuyo bit en la posición de uno sea. Te dice, completamos los datos para cada una de estas filas. Por ejemplo, para el bit de paridad uno, para aquello cuyo bit de la posición uno sea uno. Entonces, como este es uno, aquí puedo colocar mi uno, ¿no? Como este aquí es uno también, aquí no es uno, así que no coloco nada. Aquí es uno, entonces este cero, que es el dato, baja. Aquí es cero también, como no hay nada, no pasa nada. Como este es uno, baja este uno de los datos. Este aquí es cero, entonces no pasa nada. Y este aquí es uno, entonces baja el cero. Ahora, con el P2, básicamente es que el bit de la posición 2 sea uno. Entonces, ¿bit de la posición 2 es uno? Sí. ¿Bit de la posición 2 es uno? No. O sea, acá no pasa nada. Acá sí. Acá también es uno, pero como que yo tengo mi cero en mi dato, baja el cero. Acá la posición 2 es cero, no pasa nada. Cero, no pasa nada. Aquí es uno ya, baja el uno del dato. Y aquí es uno también, baja el uno del dato. Luego, para el P3 lo que yo hago es lo mismo, ¿no? Eh, bit de la posición 3 es uno. Este es uno, sí, baja. Si esto es, aquí no se coloca nada porque estos son ceros, ¿no? Vida de la posición 3 es uno, sí. Vida de la posición 3 es uno, sí. Vida de la posición 3 es uno, sí. ¿Qué hago? Es darse cuenta que aquí yo estoy bajando los datos. Si es que no tengo ni un dato, bajo cero directamente. Pero si fuera la fila, la columna del bit de paridad, ahí bajo uno. Entonces, una vez que tengo todo eso, limpiamos todo esto para que sea mejor. Este bit de aquí baja para acá, este también baja para aquí, este baja, este baja. Entonces sería, mis datos van enmascarados aquí y estos unos van a representar los bits de paridad que yo estoy manejando, ¿no? Básicamente. Este valor básicamente acá me indica que es el XOR de todos estos bits para que este sea cero, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula este valor de acá? Es 0, 1, 0. Para que el XOR, como se acuerdan, es si los dos son diferentes, ahí me da uno. Si los dos son iguales, me dan cero. Entonces, uno con cero son diferentes, me da uno. El resultado de acá es uno con cero son diferentes, me da uno. Uno, para que sea cero, como dice acá, mi P1 tiene que valer uno obligatoriamente. Es por eso que es uno aquí. De igual manera aquí, mi P2, como tengo 0, 1, 0, que es el mismo esquema que acá abajo, mi P2 también va a valer uno. Porque uno XOR cero me da uno. Este resultado que es uno XOR cero me da uno. Para que se haga cero tengo que meterle un XOR de nuevo y hacer que se fuerce a ser cero, ¿no? Ya que eso es lo que me pide el método. Entonces, más o menos de esta manera ustedes pueden obtener la expresión que tienen que enviar usando Hamming. ¿Y cómo analizamos esto? Soy un error, ¿no? Entonces, nosotros enviamos aquí 0110, pero a mí me está llegando, por ejemplo,
esto de aquí, que sería 0, 1, 0, 1, 0, 0 como dato. Yo envié esto, pero me está llegando esto. ¿Por qué? Entonces, ahí lo que hacemos es decodificar, ¿no? Dice, sabemos que hay un dato mal, obviamente. Analizamos la paridad de codificación y de codificación. Si son las mismas, significa que hubo algo, que no pasó nada. Pero si no, significa que sí. Entonces aquí colocamos, hacemos la misma esquema, colocamos los datos. En este caso, mi dato es este de acá. Y colocamos estos valores en azul no van a cambiar, ¿no? Porque dependen de la posición. Entonces, si este es 0, este es 1, aquí básicamente, no se olviden que el P1 básicamente en los bits de datos bajaba cuando el bit de la posición era 1. Como que es 1 baja, acá es 1 baja, acá es 1 baja, ¿no? Y hacer el XOR de todo esto, necesito un 1 para que se hagan ceros. De igual manera aquí, como es la posición 2, aquí solamente baja este de aquí y estos dos de aquí. Sí, y para que 0 con 0 se va a hacer 0, 0 con 0 se va a hacer 0. Yo necesito que esto sea 0 al final. Si coloco un 1, 1 con XOR 0 se va a hacer 1, pero no es lo que busco, entonces coloco un 0 por eso para que se pueda hacer 0. Y el P3 es esto de aquí, eh, que básicamente va a ser muy similar, ¿no? 0 con 0 es 0, con 1 se vuelve 1, 1 XOR que me da 0, 1, es por eso que toma este valor. Y estos tres valores de paridad, al final yo los envío, o sea, tomo estos tres valores y los coloco aquí, porque yo ya tengo esta paridad de la codificación que llega junto con mi dato, ¿no? Entonces, acá él te va a decir en qué bit hubo o qué paridad está causando problemas, y en base a qué paridad está causando problemas, tú puedes saber en qué bit se encuentra el error. Porque básicamente, si es que los dos son iguales, significa que no hay problema. Lo que te dice que estos sí tienen problema, mejor dicho. Y si esos dos tienen problema, significa que hay un bit que ha llegado mal, ¿no? ¿Y cómo sabemos qué bit es? Es básicamente, por ejemplo, que dice, para identificar qué bit representa, colocamos estos valores en binario en el siguiente orden. P3, P2 y P1. P3 sería 1, P2 sería 0 y P1 sería 1. Momento. Es este de acá, 1, 1, 0. Se coloca este de aquí. Ok, para saber en qué se equivoca, corte. Para saber en qué bit se encuentra el error, lo que hacemos es calcular esto de aquí. Básicamente del cálculo de error lo pasamos a binario y este sí pasa a ser un 1, sí pasa a ser un 1 y no pasa a ser un 0. Entonces, cada uno de estos P3, P2, P1, resultados que yo tengo en estas filas, los coloco de esta manera, ¿no? 1, 1, 0. Este sería un 6. Este 6 me va a indicar que en el bit 6 de aquí, 3, 4, 5, 6, este de aquí, hay un problema y debió ser acá 1. Si ese es 1, ahí esto cambiaría a 1 y no hay error, ¿no? De esta manera podemos como que darnos cuenta cuando nos estamos equivocando al momento de transmitir con Jami, ya sea por un factor externo o porque se ha enviado mal el dato. Entonces es muy importante estas técnicas para poder identificar errores en codificación, ¿no? Ok, ahora vamos a ver un poco sobre estos problemas propuestos y resueltos y propuestos que hacemos en cada sesión. En este caso tenemos esta función que básicamente representa un sistema de alarma, donde vamos a buscar primero hacer la tabla de verdad, que sería, a ver, son tres entradas, entonces tengo 8 combinaciones. Y lo hago de esta manera, ¿no? Cuatro ceros, cuatro unos, dos ceros, dos unos, dos ceros, dos unos, cero, uno, cero, uno, cero, uno.
Entonces, ¿por qué lo hago de esta manera? Porque es una forma ordenada de poder representar las 8 combinaciones. Si pueden ver, estos números están representando los números de 0 hasta el 7 en orden. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, eh, ahora lo que sería es calcular qué expresión toma en cada uno de estos casos. Para eso simplemente puedo reemplazar eso aquí, ¿no? Si A toma 0, pueden ver que A and B, si A es 0, estas dos expresiones es en 0. Entonces solo me quedaría A negado BC, pero A negado BC es BC, ya que A valdría 0. Estamos poniéndonos en el caso de que A sea igual a 0. Entonces acá me quedaría B y C nada más. Entonces esto ya es mucho más sencillo de reemplazar, porque hasta este punto de aquí solo haría B and C. Y B and C sería aquí 0, 0, 0, 1. De esa manera es mucho más sencillo hacer todo esto, ¿no? De igual manera, si a A le doy 1, esto de acá se anularía porque es 0, ¿no? Y me quedaría A, acá la distributiva, la inversa, y me quedaría B más C. Pero como A ya es 1, esto se vea también. Entonces me quedaría un B más C negado. Sería B más C negado. C negado aquí sería 1. Entonces 0 ahora 1 me daría 1. 0 por 0, porque esto se niega, me daría 0. 1, ahora que B es 1, me da igual lo que sea C, porque es 1 por lo que sea, me va a dar 1, ¿no? Y de esta manera obtendría la tabla de verdad. Bueno, todo esto sería la tabla de verdad, ¿no? Pero lo importante sería el F, ¿no? Ahora te dicen simplifica la expresión usando álgebra booleana, que sería la B. Entonces tengo A y B más AC negado más A negado BC. Mm, ok, aquí habría que ver si puede simplificar esto. A ver. Ok, a mí me parece que esta expresión ya está simplificada. Quizás lo más que podríamos hacer sería colocar A por B más C más A negado BC y implementar el circuito, ¿no? Que sería, tengo A, tengo B, tengo C. Aquí yo hago un B negado, C negado, un B más C negado. Esto es un AND con la, y eso entra un, bueno, ahí entra un A, NAND, con A negado que vendría de aquí. Aquí hago un AND de 3 entradas, con un C y con un B. Y luego esto de acá un OR de 2 entradas, ¿no? Solo que no se ve por la pantalla. Entonces, básicamente, algo así sería su implementación. Ahora pasamos al segundo. Ok, esta expansión de min términos. Para hacer esa expansión, lo que buscamos, lo que necesitamos es una tabla de verdad. Y para eso podemos utilizar esta de acá, ¿no? Voy a eliminar esto simplemente para que no nos confunda. Entonces dice M1, 3, 4 y 6. Básicamente, al colocarlo de esta manera, también lo que hacemos es, como les comenté, es definir números binarios. Entonces, este es M0, M1, M2, hasta el M7. Entonces, M1 sería que este de aquí es 1, M3 sería que este de aquí es 1,
por ende esto de acá son ceros. M4 sería que este también es uno, el M5 sería cero, M6 sería uno y M7 sería cero. Entonces, esto es lo que le comenté ahorita. Tengo misma cantidad de unos y misma cantidad de ceros. Entonces, aquí da igual si es que ustedes quieren representarlo en términos o max términos. Acá, como lo pide que lo en max min términos, voy a hacerlo de esa manera, pero daría lo mismo. Entonces, el uno sería un A negado, B negado, C. El 3 sería un A negado, BC. El 4 sería un A, BC negado. Y el 6 sería un A, B, C. No, perdón, sí, el 6 V, C, 8. El 6 sería un A, B, C negado. Entonces su representación en mi término sería A, B negado, C, A negado, B, C, más A, B negado, C negado, más A, B negado, C negado. Y luego aquí ya puedo hacer ciertas reducciones, ¿no? A, C negado por B más B negado, que esto es uno. Entonces sería AC. Y aquí en estos dos algo muy similar, ¿no? A negado C por B más B negado, que también sería uno. Entonces al final yo tendría A negado C más AC negado. Que esto, si pueden, ¿se acuerdan? Este es el XOR. Al final esto se vuelve un XOR de A y C. El B no es tan necesario en esta expresión. Entonces, de igual manera, vamos a hacer aquí ejercicios por dejar por propuestos. Por ejemplo, en este caso, el caso de Hamming, si te dicen que quiero enviar este dato, te recomiendo hacer la tabla que hicimos hace un momento y aquí vas a obtener tus 7 bits. Entonces, una vez que obtengas tus 7 bits, ahora supón que se vacíes esto de acá. Si son lo mismo, significa que no hay error, pero lo tienes que comprobar de todas maneras, ¿no? Porque tú como receptor no sabes que te han enviado. Bueno, claro, sabes que te han enviado, ¿no? Pero no sabes en qué punto puede estar el error. Entonces, para eso tú usas Hamming porque tu dato está codificado y una vez que tu dato está codificado te dice dónde está el error y ya. Entonces, es por eso que te piden que recuperes la palabra, detectes el error y lo soluciones si es que hay. Ahora te dice la pregunta 4: un estudiante diseñó un circuito con tres entradas, pero perdió la expresión original. Solo le quedaron estos datos. Esto lo pueden tomar para armar su tabla de verdad y que se implementa con máximo tres compuertas lógicas. Entonces, esto de aquí, hay una gran cantidad de respuestas que pueden ustedes hacer. Básicamente dicen construir tablas de verdad que pueden cumplir con esas condiciones, porque va a haber más de una, y dos expresiones booleanas que puedan servir, ¿no? Entonces, básicamente te están pidiendo dos posibles tablas de verdad con sus expresiones que puedan satisfacer estos datos, estos requerimientos, ¿no? Entonces, arman su tabla de verdad, colocan para esas combinaciones 1, 0, 1 como salida 1, 0, 1, 0 como salida 0 y 1, 1, 1 como salida 1. Entonces, ustedes ahí lo que hacen es eh, dar un valor que ustedes deseen a las otras combinaciones, ¿no? De que ustedes solo le están dando una abstracción sobre estos tres de aquí. Entonces, no es necesario que ustedes se pongan a como que colocarse casos complicados, pueden simplemente poner todos los demás a cero o todos los demás a uno y calcular el mid término o max término y ver cuál es el más eficiente, ¿no? Ya que solo le piden dos. Y ahí ustedes ya pueden ver cuál es más eficiente y demás, ¿no? Eso sería lo que se va a ver por la clase de hoy día. Muchas gracias por su atención. Eh, si quieren ver un post muy similar al que se hizo sobre min términos y max términos, está en nuestro Instagram. Nos pueden seguir ahí como setup. Y no se olviden de suscribirse, darle like al video y compartirlo con cualquier persona que esté empezando en estos temas de sistemas digitales. Como les comento los voy a comentar en cada clase, la idea es dar un apoyo a lo que ustedes están aprendiendo. Eh, Tienen que practicar, les recomiendo tomar un libro de sistemas digitales y usarnos de apoyo, básicamente. El material principal debería ser el libro que te explica todo de manera mucho más profunda. Nosotros estamos simplemente para brindar un poco el conocimiento y eh,
que les pueda ser bastante útil para cuando ustedes tengan ciertas dudas, ¿no? Entonces, muchas gracias y volvemos en el siguiente video.